Un abrazo súper grande. Hoy, 28 de diciembre del año 2022. A portas de cerrar este ciclo, tenemos una invitada maravillosa con quien vale completamente la alegría cerrar el ciclo de los envíos de este año. Vamos a estar hablando con Susana Majul y vamos a hablar de un tema maravilloso, un tema hermoso, un tema que para mí ha sido una herramienta de sanación tremenda. Vamos a hablar de Ho'oponopono para sanar memorias. Así que ya voy a buscar por aquí a Susana. Vamos a buscar a Susana. Bombones para el alma, esta delicia de bombones para el alma. Nos vamos a buscar a Susana Majul. Aquí la tenemos. De comenzar a sanar todo ese transgeneracional. Mi Lilia hermosa, te amo. Vicky, un abrazo. Marta Cecilia, un abrazo. Feliz año para todos. Duque, hermoso, un abrazo. Angie, un abrazo. Bueno, mi Susi hermosa. A ver, yo por aquí ya invité a Susi. Vamos a buscarla de nuevo. Ya la tengo por aquí. Susi está que se conecta. El Ho'oponopono es una herramienta maravillosa. Aquí ya le envié toda la invitación. Es una herramienta maravillosa que nos permite hacernos 100% responsables de lo que estamos viendo, de lo que pasa a nuestro alrededor, de eso que nosotros creemos que no tenemos nada que ver. Esto nos pasa. Sin embargo, yo no tengo nada que ver con esto que me está pasando. No entiendo por qué Susana no se puede conectar. Lili, tú que estás conectada, de pronto háblale a Susana por WhatsApp, a ver si tiene alguna dificultad para conectarse. La voy a invitar de nuevo. Liliana López, no te dejo ni descansar cuando estás conectada, tranquila, ¿no? Bueno, aquí detrás tenemos este angelito que me encanta. Hola, Gloria hermosa, preciosa, te amo, Gloria Luz Toro. Buenas noches a todos. Bueno, hace muchos días que no transmitía, hace muchos días que he estado, digamos, en silencio, no en un silencio sepulcral, sino que he estado como en silencio, también interiorizando muchas cosas, interiorizando también mis aprendizajes, mis procesos, a veces como nos damos de garrote con lo que hacemos. Muchas gracias, yo lo sigo saludando por aquí a Marcela. Marcela, te digo como dice Alejandro Jodorowsky, no me agradezcas por lo que te he dado porque me ha sido dado para ti. Nada de lo que tengo me corresponde. Y siempre he dicho que la información no le pertenece a nadie. La información la tenemos aquí para compartirla, para hacer amor y para así a veces sintamos que nosotros nos estamos ahora en algunos momentos de la vida, sentimos que nos quebramos, que tal vez no vamos a ser capaces, siempre vamos a encontrar personas y manos y abrazos que nos acogen y que de verdad están ahí para sostenernos y decirnos es posible. Y para mí esos seres son los seres invisibles que están en otras dimensiones, en las dimensiones no físicas que son los ángeles. No tengo la idea de cuánto tiempo hace que me acompaña a mí este ángel con rosas. No me acuerdo cuánto tiempo, hace muchos años. A mí esa imagen me llena de paz, me llena de tranquilidad y siempre quiero darles a ustedes la certeza. El amor de Dios es tan grande. Dios nos ama tanto que de verdad Él nos envió a sus mensajeros, a los ángeles, para que nos acompañen, porque Él es a nosotros, como los rayos del sol son al sol. Esos rayos del sol vienen, nos calientan, le ayudan a las plantas a hacer el proceso de fotosíntesis, ayudan a un montón de procesos de la naturaleza. El amor de Dios que nos envía a sus mensajeros, porque Él tiene una energía, una radiancia tan fuerte que si descendiera sobre el planeta, nosotros volaríamos en miles de millones de partículas. Y los ángeles están aquí, absolutamente obedientes a la voluntad de Dios para apoyarnos en nuestro destino. Y el destino son las cosas que se nos dificultan, para darnos señales cuando hay cosas en las que no debemos meternos y que tampoco necesitamos vivirlas. ¿Cuántas cosas vivimos en la vida que no necesitábamos haber llegado hasta allá? Y lo hicimos. Voy a volver a buscar a Susana. Ya mandé la mensajera a Liliana a ver. Vámonos a... Muy bien.
Vamos a invitar a Susana. De pronto es que está con alguna dificultad para conectarse. ¡Ah! Hola, mi amor, yo te mandaba y te mandaba, pero no sé por qué no me salía acá la conexión. ¿Cómo está? Me imagino que Liliana ahí No, mismo te habló. Yo, Liliana, si háblale a Lili Susana que no veía y te... te escribía, te decía, ahí está lista, Susi, yo veía de acá que te escribía. ¿Qué, mi Mi Susi amor? hermosa, ¿cómo Estoy re bien, estás? estoy en Córdoba, no estoy en Bariloche, estoy en Córdoba, estoy en el campo. Sí, por ahí, ¡Qué con mucha rico! familia ¡Qué pasando rico, las mi Susana fiestas hermosa! y bueno, recibiendo a algunos y a otros, porque viste que yo nací en esta provincia de Córdoba. Después me fui al sur Sí. cuando era jovencita, pero acá tengo todos mis afectos de mi familia materna. Y bueno, y mañana ya vienen mis hijas, mis nietos, y así que bueno, estamos todos acá en una casa como tipo campamento familiar. ¡Qué delicia! Susi, Cinco, ¿cuántos nietos cinco tienes? nietos tengo. A mí me va a tocar adoptar No, ¿por nietos, ¿cómo te qué? parece? Porque No, mis hijos están pero revelados. son Me va a tocar chicos adoptar todavía, nietos. dicen eso, pero después cuando te Ay, están enamorás de jóvenes. verdad y bueno, y madurás. Lo que pasa que, mira, el tema es que todo se corrió, como el ser humano ahora realmente vive más, vive 90 años o más, tiene esa posibilidad. Entonces la maduración también es más lenta. Ahora un chico de 30 años es como éramos nosotras, o por lo menos yo, perdón, a los 20, ¿no? Fíjate que yo mi primer hija la tuve a los 21 años, o sea, ¿no? Y ellos no, ellos llegan Totalmente. ahora hasta los 30, estudian, viajan, prueban cosas, ensayan, van, vienen, son más libres. O sea, las fronteras se disolvieron. Hay muchas posibilidades para que los chicos vayan de intercambio a estudiar a otros lugares. Entonces, está bien que ellos aprovechen eso. Y por otro lado, también, a ver, si haciendo honor a la verdad de lo que dice el espíritu, no todos venimos a tener hijos. O sea, eso era un programa Ajá. viejo también, ojo, ¿eh? Eso es un programa antiguo que si vos no tenías hijos estabas como en falta. Si no te casabas, por ejemplo, quedabas como para vestir santos, se decía acá, no sé allá. Susi, pero todavía hay como un desespero. Yo veo cierto estrés, más que todo en las mujeres, cuando llegan a determinada edad y las empiezan a mirar con sospecha, como ¿y por qué está sola? ¿Y por qué no tiene a alguien? Y la está cogiendo como la noche y se le pasó el Acá tren. Como también le decía yo un dicen. día a alguien, diga que es que usted no Claro, está pero esperando un bueno, tren. Usted no pero está lo que esperando pasa un que tren. nosotros hoy, y también nosotras tenemos que colaborar, con eso podríamos algún día hacer un vivo que hable de esto, eso hay que trascenderlo porque la gente siempre va a estar pidiendo algo o requiriendo algo o sospechando de algo y tenemos que abrirnos de esas estructuras mentales, ¿no? Si tenías hijos demasiado pronto, porque los tenías, si eran demasiado tarde, porque sí, si era uno, ¿por qué no dos? ¿Cuándo viene el segundo? ¿Cuándo viene el tercero? O sea, es como una exigencia que la sociedad y la familia le tiran a la persona y no lo dejan vivir su originalidad. Nosotros tenemos que saber que cada Exacto. alma trae un patrón absolutamente diferente a lo que los estándares sociales, religiosos y familiares pretenden. Y por último, ¿no? Que está muy bueno también preguntarnos esto, ¿por qué queremos que todos pasen por el mismo molde? O sea, ¿cuál es la ley? ¿Cuál, cuál es la moral? ¿Cuál es el marcador que dice que las personas tienen que ser de una u otra forma y a tal edad y que si no es a esa edad estás en falta o quedaste para no sé qué? No, no funciona así. Así Ya, es. ya eso se va a liberar. Jesús. O sea, sean libres, sean originales, sean felices, desarrollen para lo que han venido. Muchas mujeres en el mundo no han podido
desarrollar sus dones como investigadoras, como descubridoras, como artistas, con muchos dones que han quedado frustrados, no utilizados en pos de cumplir con lo que los padres querían, la sociedad quería o lo que se estaba obligado por la edad. O sea, mucha maravilla ha quedado asfixiada dentro de esa estructura que no está bien, no está bien. O sea, seamos lo que queremos ser y lo que tengamos Eh, que ser. Y yo recuerdo un día, Susana, que llamé a Gonzalo Gallo, nuestro mutuo amigo, a quien amamos inmensamente, y le dije, Gonza, yo estoy en una disyuntiva entre algo que quiero hacer y algo que debo hacer. Y Gonzalo me dijo, claro, haz lo que quieres hacer, porque lo que sientes que sí, debes señor. hacer es para darle gusto a los Pero bueno, demás. Entonces haz lo que tú sientes que quieres. observemos que ya nuestros chicos, nuestros jóvenes, por suerte, están en un sentido de libertad, la mayoría, ¿no? Total. Apropiándose de su destino. Entonces, eso es muy bueno para la humanidad, porque van a dejar de escaparse todas estas actitudes que quedan tapadas por las obligaciones familiares, porque cualquiera de nosotras, seguramente de las 870 personas que hay, debemos ser por lo menos 850 mujeres las que estamos reunidas. Con Y los seguridad. hombres divinos que estén con nosotros son porque tienen un corazón compasivo y espiritual y van a poder entender que muchas veces el rol de madre o llevar el eje de una familia es muy pesado y, y realmente no es para cualquiera. Yo lo que observo es que Ajá. lo que opino sinceramente, honestamente y desde el amor es que cuando un hombre o una mujer no quieren tener hijos, está bien y es mejor que no los tengan, porque un hijo debería traerse al mundo, y eso va a venir en el futuro, no ya, desde la conciencia de entender lo que significa tener un alma a cargo. Nadie debería tener un hijo sin querer tenerlo, porque no está bueno para ninguna de las almas, ni para el alma que lo tiene, ni para el alma que llega y tiene que ser sostenido por una mamá o un papá que no se comprometió a full, digamos, con el alma del que llega, ¿no? Hasta acá nuestra sociedad y nuestra cultura y el mundo giró muchas veces a través de darle pobre Dios la responsabilidad de que ahí es porque Dios lo quiere, pero no, no es así, no es así. O como decían Susana, tener Claro, hijos para el cielo. Que la obligación de casarse claro, era tener no, hijos para por el cielo. favor, Entonces la gente muchas veces que no podía tener hijos y personas que, digamos, enfocan toda su vida a luchar contra eso, o sea, no se pueden embarazar, entonces buscan miles de formas de embarazarse, de hacerlo, y es una claro, y otra, y el enfoque completo de su vida no se vuelve en un proceso de desarrollo interior ni de lógico, trabajo interior, sino una lucha contra la naturaleza, tratando de conseguir un hijo que no absolutamente, o se si no da. se premiaba cuando una mujer tenía muchos hijos, cuando no se daban cuenta que perdés prácticamente tu existencia atrás de esa misión. No es así, no digo que el alma que viene al mundo a tener, a experimentar hijos, que desee hacerlo, está bien que lo haga, pero lo que voy a decir va a sonar quizás un poco chocante, pero a veces hay verdades que vienen del amor y que hay que decirlas con suavidad y con dulzura, y es que a mayor conciencia, menos hijos. Uh -huh. A mayor conciencia, menos hijos. ¿Por qué? Porque este mundo, para que un ser esté completo, necesita atención, enfoque, amor, tiempo, conciencia, educación, oportunidad. Y entonces tenemos que ser conscientes si a esa alma que traemos al mundo le podemos dar todo eso.
cuanto menos de eso le des, menos oportunidad también tiene la humanidad de mejorar. Así Porque, es. y no hablo solamente de la capacitación universitaria ni nada de eso, sino que hablo de estar con el hijo, compartir con el niño, jugar, observarlo, sentir los dones que ese niño trae, darle la oportunidad de que pueda desarrollar esos dones. O sea, mm, como que en vez de que seamos como era antes, ¿no? Y digo honrando a mis abuelitos, por ejemplo, pero mis tíos, que fueron muchos, se criaban como animalitos en el campo. Y fíjate que, por ejemplo, mi mamá, ella fue hasta segundo grado nada más en el colegio, porque en segundo grado mi abuelo la fue a buscar para que ayudara a levantar la cosecha, que se levantaba en aquella época a mano, y nunca más volvió a la escuela. Entonces, no hace tanto tiempo la gente tenía muchos hijos Ujú. porque eran como mano de obra para las actividades que se desarrollaban, ¿no? En la fábrica o en el campo. O sea, suena como muy bruto, pero realmente yo he investigado y he hablado, justamente está mi mamá acá y mi suegra también, y hablamos de que sí, de que es un esfuerzo terrible y que no hay el enfoque amoroso que cultive un espíritu que engrandezca la humanidad y cambie el mundo, aunque sea con su sola presencia feliz, si tenés muchos hijos. No hay recursos, no hay recursos, pero no hablo de lo económico únicamente, que ya es un gran tema. Hablo Ajá. de que no tenés recursos como mamá o como papá si tenés muchos niños que seguramente van a venir completamente diferentes entre sí, con problemáticas que tenés que estar presente, auxiliando, respaldando, enseñando, y que además implica una enorme postergación en honor a la verdad, ¿no? Implica una enorme postergación. Por supuesto que todos los niños que existen en el mundo, ojalá Dios nos bendijera con que tengan gente que los ame, los abrace, los escuche, los cure, los asista, los alimente, los guíe, los sensibilice, ojalá, pero sabemos que no es así. Entonces, cuando hablamos de estos temas delicados, y mira cómo derivamos acá, que ni sé cómo llegamos, entonces tenemos que pensar amorosamente, desprendidos, ¿no? De lo que dice la religión, de lo que decían mis padres, a veces hablando con la gente, incluso mi propia familia, dicen, bueno, sí, pero crié 8 hijos, 9 hijos, 11 hijos, y los criamos bien, sí, pero ¿qué significaba eso? Darle comida, techo, calor, y si se enfermaban, tener una curandera cerca o a lo mejor con mucha suerte un médico. De hecho que, Sí. dime. Susana, No, no, que mi termina. mamá misma me contaba que muchos de sus tíos, por ejemplo, y hermanos, murieron en el campo por falta de asistencia, ¿viste? Entonces, y no estamos hablando de 200 años, ¿no? Sí, mi amor, ¿qué me decías? Sí, así es. Que llegamos a este tema justo que tenemos una conversación muy linda hoy, que es sanar Claro, memorias con Ho'oponopono. Y estamos hablando de memorias. Empezamos a hablar de este tema porque yo te pregunté por tus nietos, te dije que yo iba a tener que adoptar nietos y empezamos a hablar de este tema y a medida que tú vas hablando de este tema, yo digo, wow, cómo se va ajustando todo en una sincronía porque justo claro, íbamos a hablar de eso. ¿Cómo vamos a sanar esas memorias? Porque cuando tú no tienes la capacidad de hablar y de sentir lo que se vivió con el amor con que tú le estás hablando, con el amor con que podemos comprender los esfuerzos de nuestros padres, porque eso era lo que había en ese momento. Entonces, ¿qué pasa cuando no comprendemos esas memorias? ¿Y qué pasa cuando empezamos a repetir las historias, Susana? ¿Qué tanto nos puede servir mm, el Hoponopono? Y quiero que seas tú la que nos claro, cuentes. Yo amo el Hoponopono. Yo te conocí a ti mm,
por el Ho'oponopono, te conocí por Ho'oponopono, yo empecé contigo, fue haciendo puro Ho'oponopono. Y de hecho yo le decía a veces a mi hija Carolina que gracias a ella yo me enamoré del Ho'oponopono porque en la adolescencia de Caro que teníamos cierto roce, yo llené páginas completas de Ho'oponopono. Lo siento, te amo, perdón, gracias, lo Sí, siento. Así, y a veces sentía y veía el cuaderno que al otro lado lo había escrito con bastante fuerza. Lo siento, te amo. Cuando yo descubrí esas 4 palabras, lo siento, te amo, perdón, gracias, lo siento, te amo, perdón, gracias, yo me encerraba solo a repetir eso y a escribirlo. Yo te encontré a ti, Susana, por el Ho'oponopono. Entonces, cuéntanos un poquito, porque seguro hay muchas personas que no claro, saben qué es Ho'oponopono, para qué sirve el Ho'oponopono, y hay gente que no le encuentra sentido, y claro, sí tiene un sentido a nivel de cerebro, tiene un sentido a nivel de toda la parte de la comunicación neuronal, no solamente es por qué los efectos que genera, sino el sentido que tiene a nivel de nuestro cerebro, claro, practicar claro. Ho'oponopono para Bueno, yo lo voy limpiar a explicar bien, memorias. pero antes voy a decir que esto que tomo no es vino, son hierbas, por la duda. Si no va a decir, ay, Susi se está poniendo colorada, está hablando cualquier cosa. No, son hierbas. Quiero, Y se está tomando vino blanco. quiero aclarar que son hierbas, nada más que hierbas. ¿Sí? Bien. Si te contara el montón Ah, de hierbas que tengo me aquí en mi encanta. Bueno, casa yo hoy. soy re yuyera. Estuve en la plaza y compré un montón de hierbas. Compré muchas hierbas Claro, hoy porque me encanta que en mi mí, casa a huela mí igual, hierba. y yo A las hierba. consumo mucho como medicina, ¿no? Y en esta zona, yo estoy en las Ajá. sierras, hay mucha hierba. Bueno, acá también se llaman yuyos, les dicen yuyos o hierbas, y acá a las curanderas le dicen las viejitas yuyeras, ¿no? Y yo tengo como tengo un alma de viejita yuyera, a mí me encanta, ya me fui a comprar un montón de plantas medicinales y me encanta que estén en el jardín y las consumo y realmente me hacen bien. Bueno, entonces, para poder explicar qué es el Hoponopono y por qué es efectivo, primero me va a tocar hablar de lo que son las memorias, nuestras memorias, nuestros programas. Todos los seres humanos utilizamos programas y creencias para crear la realidad. Así lo sepamos o no lo sepamos, eso es la base que usa la conciencia para crear la realidad. Cómo me relaciono con el dinero, con la pareja, con la naturaleza, con mis padres. Eh, Todo eso tiene un molde. Es como usar el mismo molde que usaba tu mamá para hacer la torta que siempre hizo tu mamá y vos heredás el molde y la receta y seguís reproduciéndola. Eso se va a repetir en tanto y en cuanto no te des cuenta de que es un molde y de que es una receta la que estás usando, es una creencia. O sea, yo creo en esto porque mi mamá, mis tías, mis primas, mis hermanas mayores creen en eso, entonces me lo transmiten a mí y yo lo reproduzco al pie de la letra. Por eso están lo que dijiste, las repeticiones. Y las repeticiones, la única manera de poder borrarlas es dándote cuenta que es una repetición. Cua- Claro, Es dándote llevando cuenta, luz. si me doy cuenta, si por qué yo uso este molde de mi mamá, si me puedo comprar uno más moderno que existe ahora, ¿por qué solamente uso esta receta de mis abuelos, de mis bisabuelos y ahora puedo entrar a internet y ver 100 recetas sobre lo mismo, pero podría utilizar yo un método que vaya conmigo? No significa que la receta de la mamá esté mal, pero sí puede ya no servirme, porque nosotros somos mucho de Ujú. copiar todos los moldes dolorosos. Pero justamente el hecho de que nosotros seamos la nueva generación respecto de la mamá, me da la oportunidad de que yo pueda cambiar y mejorar todo aquello que hicieron ellos, así como mis hijos van a tener hoy ya la oportunidad de hacerlo mucho mejor la vida y las cuestiones de lo que lo hice yo. Pero eso sucede en tanto la persona se dé cuenta, o sea, mientras tomes conciencia. Y el Hoponopono, que es una
terapia que sacó a la luz el doctor Len en Hawái. Él era un psiquiatra que usaba el Hoponopono que le habían enseñado su tribu, que eran los indios Cajuna, y, y que la utilizaban para sanarse cuando había conflictos entre familias. Cuando había conflictos entre familias, el jefe de la tribu los llamaba, los hacía tomar conciencia del conflicto y les hacía que se pidieran perdón entre ellos y pudieran soltar a través del te amo, gracias, que es con lo que yo más me quedo del Hoponopono al día de hoy. Era como lo siento, perdóname por utilizar esta memoria de agresión contra tu familia, te amo, gracias, y les hacía repetir como un mantra, y entonces se disolvían las asperezas y otra vez volvían a conectarse las familias. Pero el doctor Len trajo esa enseñanza y la derivó en algo personal. Por eso él crea lo que se llama el Hoponopono identidad. ¿Qué significa identidad? Que es cuando cada individuo puede hacer eso al detectar un conflicto con lo que sea, no solamente con otra persona. El conflicto es todo aquello que está, eh, que tiene una dicotomía, ¿no? Que tiene algo discordante, que tiene algo que, que no elijo, que no quiero, que no me gusta, como una enfermedad, como una guerra, como una discapacidad, El la dinero, carencia, el dinero no, la carencia de dinero, la carencia carencia. de dinero. Entonces, cuando una persona ve algo fragmentado dentro de sí mismo, que lo repite todo el tiempo, su conciencia puede colocarse en un lugar donde el ser dice, esto lo estoy creando yo, esto está creado a lo mejor desde antes que yo naciera, pero por alguna manera yo lo estoy reforzando. Yo estoy utilizando la grieta de mis padres o de mis vecinos o de la sociedad y la estoy reproduciendo desde un lugar donde uso la creencia sin responsabilidad. Si yo me quiero hacer responsable de mi propia vida, puedo mejorar eso, pero para eso tengo que desprenderme de la memoria que me va a hacer actuar a mí de tal o cual manera. También quiero explicar esto que es muy importante. Cuando hay algo que no está bueno, que es lo que el doctor Len le prendió su lamparita porque él trabajaba en un nosocomio donde había gente perturbada mental, porque él era psiquiatra. De hecho, Susana, él verificó cogiendo Claro, historia eso, clínica de eso es lo enfermos que, mentales y haciéndoles Hoponopono sin claro, haberlos él visto. llegó a esta conclusión. Miren, porque esta parte es la parte más importante también para entender el espíritu del Hoponopono. Él dijo, si yo soy psiquiatra y tengo que tener una persona enferma mental para que yo pueda ser psiquiatra, y el enfermo mental me Ujú. necesita a mí, yo lo necesito a él. Acá hay algo, un enganche, un vínculo donde yo refuerzo esta realidad. Y yo quiero eliminar esta realidad. Entonces, esto también está siendo creado por mí, dijo él. Si yo lo enfoco y lo hago, es como el policía necesita al ladrón para ser policía. Y el ladrón necesita al policía para que lo persiga y ahí sentirse que es un ladrón. Entonces, si ambos se dieran cuenta que están proyectando una realidad donde se necesitan, pero que son ellos mismos los que generan ese enfoque, entonces podrían disolverlo, eliminarlo. Y él dijo, si esto es así como yo pienso que es, me puedo hacer cargo en mi conciencia de que participo en la locura de mis pacientes. Entonces él dijo, quiero 3 legajos de personas que tengan perturbaciones mentales, pero también pidió 3 legajos de enfermeros que se estuvieran ocupando de esas personas. Y sin conocerlos, él agarraba el legajo y todos los días hacía lo que le habían enseñado
su tribu, ¿no? Sus indios Cajuna. Y él decía, divinidad, que significa me conecto a lo superior que yo soy, y le decía, sana dentro de mí todas las memorias que generan que esta persona tenga un disturbio mental. Me hago responsable, me hago cargo de que si esto existe en algún punto, yo lo estoy reforzando, lo estoy creando junto con otros a esta realidad. Yo quiero retirar ese enfoque, quiero sanar esta realidad. Y hacía el Hoponopono, lo siento, con el nombre de la persona, decía, lo siento, perdóname, te amo, gracias, yo estoy listo para ver a esta persona completamente sana. Yo estoy listo para dejar de ser el médico que atiende esta patología, ¿no? Y lo fue repitiendo con los 3 legajos y también lo hizo con los 3 enfermeros. Entonces, después de un tiempo, sí, que mi amor, No, que me claro. estaba saliendo un Bueno, suspiro. Me salió un suspiro de, claro, eso es demasiado hermoso. fue muy Estaba hermoso, pero suspirando. fíjate, antes de que él lo largue al mundo, él tuvo la sorpresa de que a medida de que trabajaba en su consultorio con estos legajos, empezó a tener informes de que iban mejorando. Empezaron a mejorar y a mejorar, entonces él se entusiasmó y pidió otros 3 legajos y empezó a trabajar todos los días en su consultorio, además de lo que tenía que atender, a hacer la limpieza de las creencias y las memorias que, que sostenían esta realidad. Porque a veces la gente confunde y dice, bueno, pero no por eso él iba a crear la locura de la persona que estaba enferma. No, él lo que hacía era borrar una memoria que se proyectaba afuera, pero que él entendía que la sostenía de alguna manera él. Y miren, les voy a dar una metáfora para que ustedes entiendan cómo era que él lo veía. Imagínense que ustedes son un proyector de luz gigante, ¿no? Una lámpara gigante de luz. Tu luz que sale de tu proyector va hacia una pared y iluminás la pared. Pero de repente agarras un poco de barro y te lo tirás en tu proyector, que queda en el barro pegado. ¿A dónde se proyectan las manchas? A la pared. La pared. Entonces él se dio cuenta que lo que él veía afuera, como una mancha, como una anomalía, él se dio cuenta que de alguna manera lo estaba proyectando él. Entonces, ¿qué hacía él con el Hoponopono? Se limpió él. Sana dentro de mí las memorias y creencias dolorosas que generan esta realidad en esta persona que está con esta patología de discapacidad mental o de disturbio mental o del sistema nervioso. Él mencionaba y él decía, yo estoy listo para ver otra realidad, para ver a esta persona libre de esta patología. Y realmente él tuvo tanto éxito con esto. A mí me encantaba él porque él era una persona sumamente humilde y me acuerdo hace 25 años que lo vi en una entrevista que le hicieron en España, me parece, y le preguntaron a él, pero ¿cómo es que esto funciona? Y él le dijo, no lo sé, pero funciona. Él había captado esta realidad de que lo que él veía proyectado en los otros, de alguna manera lo iluminaba él, lo proyectaba él. Entonces él dijo, si yo me limpio, si limpio mis memorias, tienen que cambiar el enfoque que estoy mandando hacia el mundo. Si soy un proyector y estoy iluminando esa pared, para que esa pared no tenga manchas, imperfecciones y demás, que no puedo ir a limpiar la pared. ¿Nosotros qué hacemos? En la ignorancia de cómo funcionamos, nosotros querríamos limpiar la pared de esa mancha y nunca la íbamos a lograr, porque esa mancha estaba proyectada
Por eso él habla en el Hoponopono de que él se hacía cargo 100% de esa realidad. Y mucha gente discutía, decía, pero ¿cómo? Vos no te podés hacer cargo de que a esa persona le falte una pierna, un ojo, o que tenga cáncer, o que sea huérfano, o que se muera joven, o que sea obeso. Y él decía, yo me hago cargo de cómo yo estoy sosteniendo esa realidad. Porque si yo estoy viendo una persona discapacitada es porque esa persona existe en esa discapacidad porque muchos creemos que eso es posible. Pero si dejáramos de creer que eso es posible, probablemente la discapacidad no se manifiesta en tu entorno real de vida. Eso es lo que estaba diciendo él, que cuanto vos más limpies esas memorias, menos de esa realidad va a existir en tu entorno. Susana, y digamos, en el caso en la limpieza de nuestras memorias ancestrales, que nosotros venimos llevando un proceso a veces de A veces repetición y a no, veces como a veces que no, tenemos en nuestra... el 95% de las veces hacemos la repetición. sentimos que incluso estamos viviendo una vida que no es nuestra y nos vemos como encerrados en un proceso en el que he buscado información, información, información y parece que hay una piedra en la llanta de la carreta que no deja que arranque. Y cuando empezamos a buscar y nos damos cuenta en esas memorias ancestrales, porque es que Claro, la memoria se queda ahí, claro, la memoria se queda ahí. Entonces la memoria, por ejemplo, de una abuela, diga, que eso lo hablamos mucho también en transgeneracional, digamos de una abuela que fue abusada, viene, digamos, queda en la memoria de la familia y como no se ha limpiado esa memoria, viene y pasa y se absolutamente. repite hasta que haya un punto en que, se vuelve y se repite, aunque haya un punto en que la memoria se limpie. O, por ejemplo, tenemos una abuela que murió durante un parto. Ya muchas mujeres que vienen de esa familia no se van a embarazar porque el Claro, símbolo para ellas de o les embarazo y de pasa parto algo va a en ser el muerte. parto similar. O por ejemplo, cuando alguien queda embarazada soltera, yo eso atendiendo lo veo tan claro el patrón, digo, qué Sí, impresionante, porque a veces la nena viene y dice, sí, yo tuve mi hijito a los 16 y mi mamá también y mi abuela también, o cualquier patrón de estos. Pero mira, yo descubrí algo fabuloso, porque al principio yo siempre para poder hacer Hoponopono y enseñarle a las personas, buscaba el patrón, pero después dije, no, hay que trabajar sobre todo lo que no esté bien, para que uno no se tenga que decir, "No, bueno, pero a ver, esto que me pasa a mí, ¿a quién le habrá pasado en mi familia?". No, el Hoponopono lo que tiene de mágico es que vos podés empezar a limpiar lo que sea, vos decís, no me importa quién se quedó sin plata en mi familia, yo no quiero quedarme más sin plata. exacto. Entonces, divinidad, a través de mi niño interno, si quieren pueden decirlo, el doctor Len usaba mucho la memoria del niño interno, porque él explicaba que la parte que genera la carencia, el dolor, la discapacidad, el desamor y demás, es un poco el niño que se queda como colgado en la orfandad de la vida porque no recibe cariño, atención, asistencia o todo eso que hablábamos al principio, que es lo que la responsabilidad de tener un hijo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que hoy esté doliéndote en tu vida, tenés una muy alta probabilidad de cambiarlo utilizando esta técnica. Aunque no sepas de dónde viene el núcleo y origen, porque si ven en mi canal, yo tengo un Hoponopono que se llama avanzado, que le puse esa palabra para diferenciarlo del Hoponopono normal, que es divinidad sana dentro de mí. Las memorias, por ejemplo, de carencia económica en su núcleo y origen, o sana en su núcleo y origen dentro de mí toda memoria que me esté produciendo carencia de dinero. Porque cuando digo en su núcleo y origen,
A lo mejor estoy hablando de 20 generaciones para atrás que vienen todos pobres, lincheras, pordioseros, campesinos, huérfanos, no sé, no sabemos desde dónde viene porque la humanidad la ha pasado mal de acá para atrás. Entonces, en su núcleo, o sea que el núcleo mismo de esta carencia y en el origen de esta carencia, yo en este presente me hago consciente y digo, sana dentro de mí esta memoria en su núcleo y origen de la carencia económica que se está manifestando en mi vida, porque yo estoy lista para disfrutar de la abundancia de la vida. Y ahí sí continúo diciendo, lo siento. Cuando digo lo siento, perdóname, te amo, gracias, pero ya pueden decir incluso te amo, gracias. Ni siquiera ya hace falta que digan lo siento, porque el hecho de que estés enfocando con conciencia es porque te diste cuenta que eso te lo hiciste a vos mismo. Cuando digo lo Sí. siento es porque no tener dinero va como en contra de la ley primordial de una vida digna de una persona. Entonces le estoy como pidiendo disculpas a la energía cósmica de la abundancia y, y digo, te amo porque el amor es lo que va a sanar ese cable que se cortó en algún punto. Y digo gracias porque sé que mi divinidad, mi yo superior, mi fuente divina, mi niño interno y quien sea que esté involucrado, ya me lo concede a eso. Puede tener muchísimas derivaciones, porque a lo mejor yo puedo empezar con el dinero, pero después un día me doy cuenta de que también tengo que hacer el hoponopono a la sumisión o a la falta de conexión con la pasión o con la profesión o con los sueños internos. Puede tener tantas derivaciones, pero como es tan simple, no necesitas a nadie más que a vos mismo. Susana, yo quiero contarles a estas 1.290 personas que tenemos acá. Cuando yo decía ahora, yo buscando en un momento de mi vida muy difícil, me encontré el Hoponopono y por el Hoponopono te encontré a ti. Yo empecé contigo Hoponopono, haciendo rigurosamente, Susana, rigurosamente las meditaciones de el Hoponopono de la abundancia. También Claro, la liberación del clan. claro. La meditación de la Se liberación llama, del clan. O sea, se eso no llama es que lo voy a hacer abundancias, un día y dentro de abundancias 15 con días me acuerdo. Hoponopono y nueva liberación del clan, porque la liberación del clan cambió. Yo la hice hace como 6 años y hace como 3, los maestros me lo cambiaron, le agregaron, fíjense, una profundidad inusitada a ese tratamiento. Entonces, Susana, cuando nosotros empezamos a sanar, pues que nosotros, yo personalmente, cuando empecé a hacerme responsable de mí, cuando dejé de pensar en lo que me hicieron, en lo que me hacían, en lo que me pasó, en lo que no he podido resolver afuera, y empiezo, lo que tú dices, a limpiar esa memoria. Y a mí me parecía como algo, como el doctor Len explica súper bien, como cuando, por ejemplo, tú estás en algún lugar en tu carro Ujú, y ves un mendigo, tú eres también responsable de que él esté ahí porque tú lo has exacto, creado en la realidad. Y en la exacto. realidad lo creamos porque estamos pensando que vivimos en la miseria, en la carencia, que hay gente que le falta. Entonces, cuando yo veo a esa persona, en lugar de decir, qué pesar, qué tristeza, en vez de sentir tristeza y pesar, siento muchísimo amor y tengo la capacidad de realmente reconocer que si él está ahí es porque yo creo que Exactamente, eso existe. porque todo este mundo, este plano está manifiesto como un holograma a través de las creencias que sostenemos. Si todos pudiéramos sostener la creencia de la riqueza, la pobreza desaparecería de un día para el otro. Es así como él lo dijo, es como él lo enseñó, yo lo entendí hace muchísimos años, porque me parece que ni siquiera tenía a mi hija más chiquita cuando empecé con el Hoponopono.
Y es verdaderamente como él lo Ajá. dice, por eso dice, él dice, hazte responsable de lo que ves, porque lo que ves es lo que estás sosteniendo con tus creencias. Porque si no creyeras en eso, Cuando nunca aparece, no, no lo nunca ves. aparecería en tu radio de creación. Por ejemplo, Susana, cuando hacemos terapia, cuando hacemos talleres, yo cuando hago talleres, yo utilizo mucho el Hoponopono y la oración a la divinidad, porque yo sé que esas personas que están ahí, que están esperando recibir una información, yo las traje a mi realidad cuando yo dije, voy a ser terapeuta para ayudarle a las personas que están tristes, que están sufriendo. Entonces, Susana, sácame de esta duda que a veces yo como que me la he creado y yo digo, ¿y qué mejor momento de este que preguntarte? Cuando un médico, por ejemplo, como el doctor Len, que era psiquiatra, estudiaba esto, un médico decide estudiar oncología, entonces para que ese médico pueda desempeñar su carrera, ¿qué necesita? Que haya personas con cáncer. Él estudia para servirle a esas personas. Y en esa rejilla energética en la que estamos conectados todos, él va, digamos que viaja energéticamente y va a buscar a las personas que están tristes, deprimidas o con odios o con rabias o con lo que sea, que tienen su energía predispuesta Exacto. a vivir un cáncer. Entonces le dicen a la persona, tú vas a vivir, estás dispuesto a vivir este cáncer para mí. Y la persona está conectada en un estado de depresión, de tristeza, de resentimiento, lo que sea, y es como si se conectaran y se comunicaran, y la Claro, persona le dice, sí. Entonces, yo creo esa realidad. Entonces, la idea que yo siempre digo a las personas es vivir en el amor, que en lo que tú hablas esta semana tan hermoso, Susi, en la benevolencia, en ese estado de benevolencia y de amor, que casi que yo estoy en una frecuencia, sigo estando dentro de la rejilla energética, sin embargo conectada con otras realidades, y si yo paso por el lado de un médico que es especialista en cáncer, en oncología, ni siquiera nos vamos a ver, porque no estamos en la exactamente, misma resonancia. exactamente. Y mira, yo sé lo que está pensando la gente que está reunida con nosotros esta noche. Dirán, bueno, pero si el cáncer existe y la gente se enferma, ¿cómo no va a haber un médico oncológico que sea especialista en esa realidad? Entonces yo voy a dar otro ejemplo y voy a mostrar también cómo nosotros podemos ir desarmando eso, primero haciendo hoponopono al cáncer, a la enfermedad en sí misma, al desequilibrio de la salud, pero además voy a mostrar esto, miren, para que todos podamos entender y también calmarnos con el hecho de decir, bueno, pero cómo desarmamos esta realidad ahora, ¿no? ¿De qué manera? Es cierto que el proceso primero es individual, que cada uno comience a limpiar esas memorias para que deje de tener tanta fuerza la memoria, por ejemplo, de una enfermedad tan larga y terrible como el cáncer que no tiene solución aparente todavía. No ha encontrado ni vacuna, ni un Ajá. sistema que lo cure. O sea, qué raro, ¿no? Claro, porque es tanto el miedo que carga esa realidad mundial, es tanto el miedo y el enfoque que le damos que se perpetúa ese daño. Pero mira, vamos a mirarlo así. Por ejemplo, si un país genera un ejército y, y los chicos jóvenes se alistan al ejército y se preparan y se entrenan y, y se preparan físicamente y aprenden a manejar un arma y estudian estrategias de guerra y fingen de que hay guerra, ¿qué va a pasar en definitiva con toda esa gente que quiere esa realidad? De alguna manera va a tener que ser creada una guerra en algún lugar para que todo ese esfuerzo, toda esa profesionalidad y todo ese enfoque y ese entrenamiento tenga sentido en algún punto de la vida. Entonces, para que la guerra se pudiera desarmar del planeta, tendríamos que tener cada vez menos gente que se aliste y tendríamos que tener gobiernos conscientes que entiendan que es inútil formar un ejército, meter todo ese dinero y esa gente ahí, cuando lo que queremos es que haya paz mundial.
Entonces, al Claro, no, quitarle el protagonismo y la fuerza, deja de tener sentido de crear esa realidad. Con la enfermedad es lo mismo. Probablemente el día que todos los oncólogos que existen en el planeta encuentren la manera de asesorar a las personas cómo mantener su cuerpo sano y no tener el riesgo de contraer esa enfermedad, o sea, ellos van a tener un propósito médico, pero no van a ser los que den la quimioterapia y todas las cosas que buscan como para curar la última parte. O sea, la realidad va a existir, pero va a estar enfocada en otro aspecto. Si todos los médicos se enfocan cómo prevenir, entonces la enfermedad, ¿qué va a pasar? Se va a debilitar y no va a existir con el tiempo. Es lo mismo que los es lo mismo todo que lo los que, soldados. todo lo que saquemos del cuerpo Exactamente. es, porque nosotros somos los únicos que pensamos que la guerra se Claro. termina con guerra. O sea, si no queremos guerra, no podemos participar ni siquiera opinando, ni siquiera opinando, No, porque donde vos des una opinión, sos partícipe. Quizás no vas al frente, pero estás sosteniendo, respaldando con el pensamiento quién tiene razón, quién está equivocado, qué habría que hacer. O sea, siempre generamos un enfoque del villano, generamos el enfoque de la víctima, y ahora nosotros podemos saber que ambas partes son protagonistas de la misma realidad. Tanto el que genera Susana, la guerra como el que es víctima de la guerra son partícipes de la misma realidad. ¿cómo vamos a salir de esa trampa de saber que somos 100% responsables de lo que estamos viendo? Cuando nos dejamos manipular por todos los medios de comunicación, por ejemplo, yo no veo noticias, ni leo noticias, ni nada de eso. Sin embargo, cuando las personas que, digamos, entre comillas, lo pongo en comillas bien grande, se creen buenas porque están sentadas al frente de un televisor diciendo malditos, ojalá los quemen, ojalá los piquen, maldito violador, maldito, ojalá le hagan lo mismo, y piensan que con eso que están haciendo y están diciendo, están demostrando que ellos son buenos cuando realmente en la medida en que yo más odie a los violadores y los Claro, maldiga, más van a exactamente. haber Bueno, pero lo que pasa es que violadores. eso es parte de algo que fue aprendido por los seres buenos. Muchos seres buenos les pasa que se van a sentar frente a un televisor y van a juzgar y van a opinar y después se van a tener que ir a dormir y al otro día les cepillar los dientes, ir a trabajar y no le sumaron al cambio de la realidad. Entonces, por eso que el Hoponopono es tan espectacularmente magnífico, porque yo sí puedo hacer algo. Primero neutralizarme y entender, esa no es la realidad. Sí puedo, aunque si no me sale el Hoponopono, por lo menos mandar luz y decir, no estoy entendiendo por qué ese conflicto se está desarrollando, pero yo envío luz, tanto para el bueno como para el malo de la obra de teatro que está sucediendo. Mando luz porque la luz resuelve. Y si no puedo decir, pensando esto, si yo estoy observando esta realidad, es porque de alguna manera yo también estoy participando. La refuerzo de un lado o del otro, de los víctimas pobres o de los malos que hay que hacerle no sé qué. Entonces, y todo ese enojo y toda la furia y toda la injusticia y todo el dolor que podemos sentir la gente sensible de este otro lado, también crea la realidad, la refuerza, crea enojo en algún lugar, crea injusticia en algún lugar, porque la estoy pasando por mi procesador emocional, ¿no? De decir, mirá lo que le hacen a esos niños, mirá a esas pobres mujeres, mirá con el frío cómo están, mirá le bombardearon no sé qué, y ojalá que le bombardeen al otro o no. Salirse de ahí es decir, divinidad, o sea, voy a la fuente, a Dios, al Creador, a donde todo es perfecto, a donde están todas las soluciones, a donde están todas las respuestas, a donde están todos los niveles de existencia donde no existen las guerras. Voy ahí, ¿no? A la base primordial del amor de todo lo que existe. Y le digo, divinidad, sana dentro de mí
las memorias dolorosas, los pensamientos y las creencias falsas que hacen que se sostenga esta guerra que estoy viendo. Lo siento, perdóname, Ajá. te amo, gracias, o te amo, gracias, 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 divinidad, por borrar esto, porque yo estoy lista para vivir en un mundo de paz, o yo estoy lista para vivir en un mundo donde la gente no se enferma de esta enfermedad. Yo estoy lista para vivir en un mundo de seres sanos, empoderados, longevos, inteligentes y felices. Porque cada palabra que diga genera una matriz de realidad que el universo va a tratar de cumplirme. Entonces, tanto desperdicio que tiene la humanidad completa, y ojo que no estoy acusando a nadie porque yo también me vigilo permanentemente y muchas veces caigo en decir qué rabia, qué dolor, qué mal, pero inmediatamente me recojo eso y digo no, yo tengo que permanecer en un lugar neutro donde puedo ser la observadora de una realidad que nos convenga a todos. Yo puedo observar que el malo se arrepiente y dice, no, ¿qué estoy haciendo? Y puede abrazar al que está lastimando y pueden rescatarse a ellos mismos. Si yo puedo mantener mi mente observando que esa realidad puede manifestarse y voy sanando dentro de mí la memoria dolorosa que dividió a esos dos seres, entonces soy un sanador, únicamente con la Así observación, es. porque el observador es el creador de la realidad. Y nos vamos a otro tema más allá, Susana, que nos da para Mm, otro live. El efecto observador desde la claro, física cuántica. absolutamente. Y nos vamos ya a la física cuántica. Recordemos que únicamente observando el amor se multiplica. Si yo puedo Así en es. paz abstraerme del dolor y decir, divinidad, Ay, se nos ha congelado, Susana. No sé si se congeló Susana o me congelé yo. Esperemos que sí podamos dejar grabado este live para que muchas personas puedan verlo y comprender el tema que estábamos hablando tan hermoso, el del Ho'oponopono. Parece que no sé por qué se desconectó. Sin embargo, lo que queríamos terminar de compartir con ustedes es esto, el efecto observador. ¿Cómo observo yo la realidad? Y cómo al observar esa realidad, si la observo con amor, si la observo cambiar esa realidad. Sin embargo, si puedo cambiar la percepción de lo que estoy viendo en esa realidad, en ese momento la realidad se transforma. Aprovecho para invitarlos. El 4 y el 5 de febrero vamos a tener un taller en el que yo voy a estar en vivo hablando con ustedes sobre cómo sanar las memorias ancestrales con Ho'oponopono. ¿Cómo vamos a sanar? Y lo que decía Susana ahora, no tenemos que saber todo, que es que esto pasó a mi tatarabuelo, que pasó a mi abuela, que cómo voy a hacer para recordar. ¿Cómo voy a sanar esa distorsión que yo estoy viendo en mi entorno? ¿Cómo la sano en mis memorias para poder crear una realidad diferente? Entonces, vamos a comenzar el año 2023 con nuestro primer taller virtual, febrero 4 y 5, de 9:30 de la mañana a 12:30 del día. Y vamos a estar hablando de cómo vamos a sanar con Ho'oponopono nuestras memorias ancestrales. Así que el like quedó grabado, ya lo voy a guardar para poderlo subir a todas las redes sociales. Les deseo un feliz año, que de verdad tengamos la capacidad de ver amor en todo lo que pasa, aunque no nos guste, tener comprensión para poder soltar
sin rabia, sin malestar, sin maldecir, sin enojo, para que la realidad sea cada vez más amorosa, más limpia y más compasiva con todos nosotros. Les deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.